Y tenemos pues el gusto de contar con el último, pero no por ello menos importante. Al contrario, es ya amigo porque, pues bueno, le viene de familia esto de ser emprendedor. Él es Egoitz Lizaso. Arratsaldeon, Egoitz, bienvenido. Eso, Arratsaldeon, muchas gracias. Hace muy poquito teníamos a tu aita, sí. Con esa magnífica banda, Leo, que en esta ocasión, Egoitz, hablamos de un proyecto, bueno, una asociación que es Tropela.net, que aúna nuevas tecnologías, ciclismo y euskera. Correcto. A ver, en este batiburrillo que mis compañeros de deporte están diciendo, ¿cómo se entera esta de todas las cosas? Es un proyecto que lleva desde el 2005, lleva ya unos añitos. Eso es. Pero ¿cómo juntamos en este cóctel euskera, tecnologías, ciclismo, deporte, gratuito, internet? Bueno, cuéntanos un poco. Bueno, pues sí, empezamos en 2005 porque bueno, justo uno de los compañeros, Oian Odriozola, pues estudiamos juntos en el instituto y bueno, siempre teníamos esta historia de las porras y las bolillas y demás. Y bueno, dijimos, bueno, el ciclismo nos gustaba y pues un día que nos juntamos de cenar y no sé qué, pues lo típico, ¿no? Aquí. Apuesto a que... Bueno, vamos a hacer algo de esto y tal, y yo que estaba pensando con mi cuadrilla y no sé qué y tal, y dijimos, bueno, vamos a hacer algo un poco en serio, ¿no? Ahora hasta dónde llegamos. Y bueno, pues montamos Tropela.net, que era, pues queríamos en internet hacer un juego para todos, queríamos no solamente para la cuadrilla, sino hacer un poco más grande. Y con la excusa de, bueno, con lo de internet y el ciclismo, que aquí hay mucha afición, eso es incuestionable, pues también fomentar un poco el euskera. Y con esas tres vértices, vamos a decir, pues montamos Tropela.net, que llevamos ya, como has dicho bien, desde el 2005. Pues esta es la 8ª temporada, que empezamos con el Tour en 2005, que fueron unos 2000 y pico personas, y ahora podemos hablar en el Tour del año pasado 12.700, pues este año será más, tenemos más carreras que se puede participar, bueno. Entonces esto va en aumento y la gente va participando, o sea que nosotros encantados. Se puede participar de manera gratuita. Es gratuita, ¿no? Sí, siempre se dice, no, lo de internet y tal, y sí, es gratuito. Al final, bueno, la gente piensa que igual el tema de las porras y no sé qué apuestas y tal. No, esto es al final un juego, ¿vale? Entonces cada uno crea su usuario, entonces juega contra todos. Pero tenemos también otra historia que se llama Tropelchos, que cada cuadrilla, cada amigo en el trabajo, lo que sea, puede hacer una clasificación que es una subclasificación. Es decir, tú estás jugando contra 10.000 personas, pero a su vez estás jugando con tus colegas, tus 10 colegas, ¿no? Entonces ahí está el pique, el pique directo, es decir, a ver si hago mejor que el otro, pero es gratuito, es como dices bien, pues queríamos fomentar un poco el euskera y el ciclismo y en tecnologías nuevas, y por ahora por lo menos es gratuito. La gente está respondiendo bien. Yo por lo que dices un poquito, no sé por qué siempre pensamos cuando hablamos de tecnologías, de internet, que el perfil quizás es de gente joven, pero no sé, Egoitz, si tenéis datos o si sabéis, más o menos también por conocidos, porque la gente os comenta si hay gente de todas las edades o son malos jóvenes. Hombre, mis padres también hacen igual por mí. Oye, pero bueno. Perdona, no te metas con la Itachu, que es muy joven, ¿eh? Sí, pero bueno, es verdad, al final, pues temas de tecnología así, pues es más fácil que la gente de nuestra edad e inferiores, ¿no? Pues 14, 18 años, pues es más, les gusta más, están más acostumbrados a internet y suelen hacer. Pero sí, es verdad también que la gente un poco con más edad, aunque sea menos, sí suele participar. Más que nada, por lo que os he dicho, al final es internet, es fácil de hacer, está disponible 24 horas, tienes un tiempo para hacer tu quiniela, puedes cambiar cuantas veces quieras, le das 50.000 vueltas, dices voy a elegir a este, al otro, no sé qué tal, porque puedes elegir a cualquiera. Está dividido a mí me tienes que diferentes... explicar, porque yo soy un poco torpe, ¿eh? Hoy ya lo siento, yo sé que mucha gente hace también esto yo tengo a tal jugador, ¿no? Que parece que se compran jugadores sin tener ni un duro. Se elige, no hay dinero. Me hace gracia cuando oigo a más jovencitos, yo tengo a Messi. Yo, uy, ¿qué pasa? De repente Messi es un poco como de, ¿no? De todo. Yo tengo no sé quién, tal, se ha lesionado. Son estos juegos, ¿no? Por internet. Entonces yo no sé muy bien cómo funciona. Yo quiero que me expliques a nivel, o sea, básico, porque no tengo ni idea. Súper sencillo. ¿Cómo? O sea, me meto, ¿no? En www.tropela.net, que lo estamos mostrando. Y voy de nuevas, ¿no? Digo, bueno, yo soy Susana Porras, vale. Quiero participar en este juego, en Tropela. ¿Qué tengo que hacer? Crear tu usuario, lo simple, es decir, con tu nombre de usuario y el email, lo básico, y ya con eso puedes participar en todos los juegos que quieras. Entonces, cuando, por ejemplo, ahora vamos a empezar con el juego, bueno, con las clásicas de los Ardenes en Bélgica, que son tres carreras. Entonces, como está ya el periodo de inscripción abierto,
tú entras y te dirá automáticamente, tienes la quiniela sin hacer, vas y tendrás 3 grupos de corredores. Entonces te vamos a decir, de este grupo tienes que elegir 5. De que creas tú que va a llegar bien a la meta, ¿no? Eso es decir, al final... El que crees que va a ganar. Eso es, por ejemplo, en este creo que son 15 corredores los que tienes que elegir en 3 grupos. Entonces, pues tú con los conocimientos que tengas e incluso con un poco de ayuda, es decir, tenemos y un poquito de suerte, ¿no? Porque muchas veces... Sí, suerte, por supuesto, pero tienes también una barrita al lado que te dice cuánta gente más o menos ha cogido, es decir, vale. tienes cierta ayuda, es decir, esa gente que, claro, dicen, joder, estos que siguen todo el día el ciclismo, que están leyendo todas las carreras y no sé qué y tal, joder, yo que no tengo mucha idea, pero si me interesa el pique, pues bueno, pues ahí tienes esa barrita que te dice, pues este corredor lo ha cogido mucha gente y este menos y tal, bueno, pues con eso haces tu quiniela, lo guardas. Si mañana he leído en el periódico que tal, que este corredor que no va, entras, cambias. Pero ya una vez que empieza la carrera, tienes tus corredores, tus Messis, los tienes ahí ya, y vas, según la clasificación, pues vas sumando puntos. Y con esos puntos hacemos nuestra clasificación, la general, entre todos los participantes, y pues eso, si estás con tus amigos, los 10 o los que estéis de Tele7 ahí haciendo vuestra porrilla, pues ahí tendréis ese pique de, bueno, el que haya acertado más estará más adelante, el que haya acertado menos más atrás, pero bueno, ahí está, ese es el juego y es el gancho al final. Bueno, todo esto en euskera con el fomento importante también de un idioma que muchas veces los jóvenes, egoitz, si no, pues no van al modelo de euskera o no practican, pues muchas veces dicen, es que yo el euskera, claro, es que no lo utilizo, es que claro, sí, en clases sí, pero es que luego con los colegas no lo hablo, no lo practico. Esto es una manera divertida, amena, de practicar el euskera. Ahora la pregunta clave, ¿os subvencionan? Digo, porque las instituciones públicas, muy poco, que muchas veces poco. ¿no? Hablamos de lo importante que es que el euskera esté en todas nuestras parcelas de la vida, incluso en el ocio, en el tiempo libre, por supuesto. Esto también hay que valorarlo, ¿no? Que hacéis vosotros una labor que no consiguen los profesores, que es que la gente hable en euskera y encima divirtiéndose. Pues tendría que tener alguna ayuda, ¿no? Digo yo. Hombre, el Ayuntamiento de Zarauz, porque estamos, la sociedad está empadronada en Zarauz, pues nos echa una mano pues con una ayuda económica, pues, bueno, va a cubrir los gastos al final, pero es verdad que al final, pues como te comentaba antes, somos 4 personas que estamos a full time, entre comillas, es decir, tenemos nuestros trabajos, pero bueno, invertimos nuestro tiempo en nuestro tiempo libre en este proyecto porque nos gusta y nos apasiona y vemos además que la gente responde, pues no podemos dejarlo, ¿no? Entonces, bueno, al final es verdad que no es rentable, es un proyecto que no es rentable, como has dicho bien, no cobramos. Intentamos con publicidad hacer cosas, hoy en día el asunto no está muy bien, pero bueno, seguimos ahí, nos gusta, el proyecto nos encanta, vemos que hay respuesta, entonces vamos a seguir. Y lo que dices tú, al final sí queríamos darle un poco de normalidad al euskera, pues eso, bueno, un juego que interesa. Y además te voy a decir más, porque sí vemos que hay mucha gente de España que participa en el juego, que no es de aquí. Y hemos visto en diferentes foros pues unos diccionarios diciendo, pues usuario es erabiltzailea y password, pasaitza es password, no sé qué y tal. Pues unos guiones pequeñitos, pues, porque al final, lo que te he dicho, es como es sencillo de hacer, pues hay gente que no conoce el idioma, pero lo puede hacer. Egoitz, lo hacéis todo, casi todo lo que podéis vosotros, ¿no? A la hora de elaborar también la página web y todo. Joder, eso es un mundo, ¿no? Sí, porque al final... complicado, sí. En 2005 empezamos desde cero prácticamente. Luego, bueno, al final la evolución, ¿no?, de las redes sociales, los blogs, no sé qué, pues fuimos metiendo un poco, ¿no?, lo del blog, lo empezó Facebook, luego empezó Twitter también. Queríamos hacer podcast, en 2010 empezamos a hacer podcast también en euskera, un poco para darle un poco más de entidad, ¿no?, al proyecto. Pero sí, desde 2005 hasta hoy en día, pues nos hemos tenido que adaptar. Y te puedo decir sinceramente que por lo menos casi desde cero hemos cambiado la página 3 veces. Pues bueno, al final es la adaptación, ¿no? Ves cosas nuevas, no sé qué, y luego se nota, ¿no? Si entras en una página y esa reacción cuando ves la página, si está bien o... La primera impresión que coges de la página es importante, entonces por eso sí le damos importancia a eso e intentamos por lo menos estar, entre comillas, al día, ¿no?, con toda la tecnología de internet, visual y con redes sociales y demás. Yo creo que hoy en día pues
es imprescindible estar ahí. Intentamos estar. Bueno, Goich, yo no quiero despedir el programa ni la entrevista sin preguntarte, vale, ciclismo, muy bien, a mí me encanta, pero hay gente que se está preguntando, bueno, ¿y otro tipo de deporte? Yo que sé, pues remo, bueno, fútbol es que ya está un poco también ya muy tal, pero no sé, rugby o cualquier otro tipo de deporte, no sé si habéis pensado ampliar Tropela. Pues la idea es que no. Es decir, conocemos muy bien el ciclismo, ya conocemos bien el juego, es decir, al final cada juego que montamos es diferente, es decir, por ejemplo, dentro de poco será el Giro, ¿no? 3 semanas, tal. Según los participantes que vayan, según el tipo de recorrido, al final el juego es diferente. Podemos hacer más grupos, menos grupos, según dónde poner cada esto. Entonces, implica cierta labor previa antes de montar todo el juego. Entonces, empezar a hablar ya, si andamos justos con el ciclismo, que no es poco, pues empezamos, dijimos, no, vamos a centrarnos en esto, que lo hacemos bien, que creemos que lo hacemos bien, por lo menos la gente nos dice que lo hacemos bien y nos respalda, porque los datos están ahí, pues seguiremos con esto y encantados. Y además, los ciclistas del País Vasco que nos echan una mano muchas veces, que pues, gente de Euskaltel y bueno, Viñat Inchausti y demás, que siempre están ahí para echarnos una mano, que hemos tenido premios, por cierto, gratuitos, es decir, hasta ahora hemos tenido premios, para los primeros hemos tenido iPads, hemos tenido viajes, hemos tenido maillots de los corredores y demás. Este año seguramente no, porque no llegamos y la economía tampoco está para eso, pero sí, siempre hemos estado relacionados con esa gente y bueno, agradecemos y lo que conocemos es eso, el ciclismo, o sea que seguiremos con el ciclismo. Sí. Pues Goich, ya lo único que nos queda decir es que la gente entre en esa página web en www.tropela.net, que participe en el juego, que disfrute, eso es. Que os conozca y que, sobre todo, pues yo ya daros una enhorabuena porque todo lo que hacéis desde el 2005 así de bien, que movéis a tanta gente y además pues siendo jóvenes empresarios, vamos a decir, a ver, no es una empresa porque lo que dices no se va a ir ni un duro, pero jóvenes emprendedores, mejor, mira, es lo de empresario más salido ahí, jóvenes emprendedores que montáis un proyecto, una asociación de este tipo, movéis a tanta gente y además, pues teniendo vuestros trabajos, vuestras obligaciones, también intentando disfrutar del tiempo libre y dedicando pues esas horas. También, esto es disfrutar. Bueno, pero es invertir muchas horas y bueno, pues para que la gente disfrute, fomentar el euskera. Yo la verdad es que pues ojalá que os lleva más dinerito, que os ayuden todas las instituciones públicas, que la gente responda, yo estoy convencida de que sí, y que Goich, yo quiero darte la enhorabuena porque sé que también vienes de lejos, de Guipúzcoa ni más ni menos, y que esta es tu casa, que cuando queráis sois bienvenidos, y que lo dicho, enhorabuena, ¿vale? Muchas gracias, y a ver si los vizcaínos se animan más y hay más vizcaínos en Tropela. Tirón de orejas, venga, está hecho, Goich. Muchas gracias, es que riasco. Ya nos tenemos que marchar, no nos queda tiempo para más. Mañana, eso sí, les ofrecemos gratuitamente. Nosotros somos aquí como Tropela.net, que les ofrecemos las cosas para fomentar su uso y disfrute de manera gratuita. Intentamos animarles todas las tardes de 5 a 7 mañana. Les esperamos aquí en Objetivo Vizcaya entre las 7. Pasen buena tarde miércoles y disfruten la agur.